Y para eso, y para continuar en esta experiencia, la doctora Débora Juarbe viene para compartir con nosotros, como todos los lunes a esta hora, arrojándonos herramientas a las 7:40 de la mañana, arrojando herramientas en la tarea pastoral. La tarea pastoral, parte de su proceso es el cuidado, es poder orientar a la gente, es poder darle herramientas a la gente, porque hay momentos en la vida donde nuestros hermanos y hermanas, incluyéndome a mí, a veces estamos perdidos y no sabemos para dónde vamos y necesitamos a alguien que nos cuide y nos dé orientación, y ciertamente la tarea pastoral en esa dirección es parte y mucho del trabajo que los pastores y las pastoras hacen, es poder orientar a nuestros hermanos y hermanas, y la doctora Débora Juarbe nos está dirigiendo en un camino y en un sendero muy importante. Doctora, ¿cómo está? Buenos días y bienvenida nuevamente. Buenos días, Dios les bendiga a toda nuestra audiencia y los que nos están viendo. Qué placer y qué privilegio estar aquí junto a ustedes este lunes. Este lunes. Dios le bendiga mucho, pastor. Y ciertamente estamos aquí junto, ¿verdad?, a los que nos escuchan, trayendo unas herramientas que pueden ser útiles para lo que es la consejería espiritual, orientación espiritual que ofrece el pastor y la pastora. Así es. Y dentro de ese contexto siempre es importante, Pastor Semidey, tener presente lo que son los aspectos éticos. Los aspectos éticos, ¿verdad?, son las normas que nos indican lo que es justo y correcto. Los límites. Exacto. Y hay unos principios éticos que son universales ¿verdad?, cuando hacemos este tipo de acercamiento, y que es importante que nosotros como ministros nunca perdamos de perspectiva esos principios. Y uno de ellos tiene que ver con la autonomía, que es que nosotros reconocemos la libertad, la independencia y la autodeterminación del individuo. Muchas veces nosotros quisiéramos elegir por las personas, como diríamos, meternos por dentro. Y eso puede a veces traer entre nosotros animosidad, preocupación como ministro, pero sabemos que la persona en última instancia es quien tiene el derecho a elegir lo que quiera para su vida. Así nosotros orientamos, nosotros llevamos la palabra de Dios, llevamos luz a las personas, y a veces las personas no escogen el mejor camino o no están listos para X decisión. Y entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que saber que ahí nos toca respetar esa libertad y esa independencia que tiene la persona. Otro de los principios que nosotros tenemos que tener bien presentes es observar las leyes y principios éticos, ¿verdad?, para nosotros. Hay unas leyes, y eso voy a compartir más adelante, que sí debemos observar mientras estamos en las orientaciones espirituales. Sabemos que nosotros nos rige un principio de separación de Estado e Iglesia. Sin embargo, hay unas leyes que sí debemos de seguir, y vamos a ver más adelante lo que es por lo menos la confidencialidad, que es un principio que también observamos dentro de la consejería espiritual. Otro principio importante es la beneficencia, que es hacer el bien y ayudar a los demás. Por eso nosotros también nos acercamos a otros, ¿verdad?, porque queremos que esas personas estén bien. Hay personas que a veces no se van a acercar al pastor, y quizás hay ministros que dicen, no, pero nunca me ha dicho nada, nunca se ha acercado. Y respetamos también, ¿verdad?, lo que las personas quieren mantener en privacidad, pero a veces hay personas que están esperando ese acercamiento. Y esa es parte de hacer el bien. Mira, yo te veo diferente, yo te observo preocupado o preocupada, te gustaría hablar al respecto. Y hay personas que cuando escuchan ese tipo de palabras,
wow, dice, ay, qué bueno que usted me hizo ese acercamiento, yo estaba esperando esas Ujú, palabras. ujú. Y eso es parte de esa beneficencia que nosotros llevamos como un principio ético. Y hay algo que, ¿verdad? Nosotros quisiéramos tener todo el conocimiento en el momento en que estamos atendiendo a alguien en la consejería espiritual y proveerle esas palabras precisas, esa ayuda efectiva, pero no lo sabemos todo. Y ahí es que viene un principio que se llama competencia, ¿verdad? En nuestras intervenciones, que es el tener el conocimiento y las destrezas requeridas. Y si el ministro no lo tiene, pues el deber es Referir, poder referir. referirlo, claro. Exacto, ¿verdad? Aquellos casos que ameriten unos servicios o intervenciones que el ministro Ujú, no pueda brindarle. ujú. Y con eso, mire, no hay nada negativo. Yo creo que a veces existe el temor de proyectarse como que es una persona que no tiene el conocimiento en el área. Pero éticamente hablando, es mejor cuando usted dice, mira, yo no tengo conocimiento en esa área, pero puedo ponerte en contacto con una persona que sí entiendo que te puedo ayudar. Y si no tienes el número de contacto de esa otra persona, puedes decir, pues mira, puedo buscar con quién puedes recibir ese tipo de ayuda. Pero eso es mejor. Y también es una sensación de alivio para el ministro poder decir, mira, yo fui sincero con esta persona, no tengo Claro. ese conocimiento, no tengo esa destreza, porque ¿qué hacemos con eso? Ese principio se liga al otro que habíamos hablado, al de beneficencia, porque si yo quiero lo mejor y yo no se lo puedo dar o puedo ayudarlo en una parte pero en otra no, pues mira, yo te estoy tratando de conectar para que tú puedas tener una intervención lo más óptima posible, que no necesariamente tiene que venir toda del ministro. Correcto. De hecho, Y ya ahí la persona va, ajá, sí, y de hecho que muchas veces el ministro, el área de expertise del ministro, nosotros presumimos que es la experiencia del espiritual. Ahí es donde el ministro, ¿no? Hay dicho, el ministro, hay pastores que son psicólogos o pastores que son, ¿verdad? Tienen otras profesiones y chévere, pero donde el ministro ciertamente es su mayor competencia, es la competencia de la espiritualidad y no riñe en que si yo tengo algún miembro que necesita otra intervención a nivel emocional, pues yo lo pueda referir porque de todas formas yo sigo siendo ¿verdad? El que interviene en el área espiritual y otro trabaja su área emocional y posiblemente otro trabaja en el área médica, física, y entonces tenemos un elemento integral en el individuo que al final del día podemos trabajar todas estas cosas a nivel integral del ser humano y hacemos entonces a un ser humano robusto y un ser humano que esté en homeostasis en todas sus áreas. sí, no podemos perder de perspectiva que nosotros somos seres integrales y Sí. muchas veces algunos malestares emocionales que vienen de las personas tienen una raíz que es física Así es, así y es, que necesita esa persona conectarse con su así, médico para poder descartar así que es, algún aspecto biológico de la persona esté siendo afectado y por ende está provocando ese malestar emocional. Que una vez se corrija eso, la persona pudiera sentirse mucho mejor. correcto. Y entonces, no perdiendo eso de perspectiva, es que hay que tener presente que se pueden y se deben hacer los referidos. Otro principio es la fidelidad, que es no romper promesas y cumplir compromisos. Ujú. Fíjense que eso es parte de la relación que tenemos con nuestra gente, que si le prometimos a esa persona, yo te voy a brindar este espacio tal día, o la semana que viene me voy a comunicar contigo,
es importante que nosotros cumplamos, porque como lo dije anteriormente en una de las sesiones, a veces estamos muy enfocados en el contenido de nuestras orientaciones espirituales y la gente a veces está fijando más en lo que es la relación que tiene con ese ministro, lo que se está dando a nivel contextual, esa experiencia única que tiene con esa persona, que le escucha atentamente, que siente que realmente quiere su bienestar, que le cumple esas promesas. Y entonces eso se llama fidelidad. Y va ligado también con el principio de lealtad, que no abandono, que yo defiendo el bienestar de esta persona. Excelente. También está la discreción, que yo respeto la privacidad. No podemos imponer en las personas que nos traigan una información que ellos han decidido no comunicarnos. Compartirla, claro. Esa es discreción. Mira, si tú no te sientes preparado en este momento para contestarme esta pregunta, quizás le hiciste una pregunta exploratoria de su pasado, de algo actual, y la persona te dice, yo quisiera no hablar de eso. Pues entonces yo puedo decirle a la persona, sí, yo respeto el que tú no quieras comunicar esto y que no te sientas preparado. Esa es discreción. No le podemos hacer, como diríamos aquí, el pushing. No, pero mira, es que me lo tienes que decir. No, quizás le podemos decir, yo entiendo que esa información sería importante para yo poder entender unas cosas, pero respeto que tú no la quieras compartir. No podemos perder de perspectiva eso. Doctora, sí. perdóname, es importante lo que usted está diciendo, es vital. A nosotros los pastores y a las pastoras tenemos un gran deseo y un gran deseo de poder servir a la gente. Y en muchas ocasiones el pastor y la pastora, la gente lo puede notar y a veces uno siente un elemento hasta paternal o maternal en la gente. Y ese sentimiento, que es un sentimiento muy bonito, pero también nos pudiera traicionar, porque nos pudiera colocar en la posición de nosotros invadir esos espacios. De nosotros también, de nosotros en momentos dados convertirnos en ese papá que da instrucciones claras y que le dice a los hijos, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que hacer, cuando mi función no es esa. Cuando yo tengo que respetar la individualidad de las personas, cuando mi proceso de cuidado pastoral es un proceso de cuidado de orientación, no de una directiva o una imposición a la gente. Y entonces, si nosotros no podemos tener esto que usted está diciendo, estas herramientas son sumamente importantes y poder entender esta realidad y poder aún hasta salirnos de nuestros sentimientos muchas veces de padre espiritual o de la madre espiritual y poder entender lo que usted está diciendo, porque pudiéramos vernos en una posición que en muchas ocasiones al final del día pudiera incurrirnos también en una falta de ética. Y esto nos pudiera entonces exponer hasta unas situaciones de demanda que pudiera ser terrible. Y esa no era. Esa no era. ¿Y por qué? Porque muchas veces pasamos esos límites. Sí, es tener esa consideración, ¿verdad? De lo que es justo y correcto, porque cuando hablamos de principios éticos, tenemos que saber que a la vez que protegemos a esa persona, también nos protegemos a nosotros. Y en este principio de esa discreción, de respetar esa privacidad, no lo podemos tomar personal. Mira, es que tú no confías en mí. Ay, yo creía que tú confiabas en mí. Pensé que tú eras mi amigo, mi amiga. Yo pensé que tú eras Dios. Sí, sí. Que ya había confianza entre nosotros, o ponerle cara por eso, o hacer sentir mal a la persona. No, ese no es nuestro camino. Nosotros respetamos esa discreción y es importante que sepamos que esto no es un asunto personal. Hay personas que no han ventilado con absolutamente nadie algunos aspectos de su vida porque no se sienten preparados para eso. Así es. Porque las implicaciones que una divulgación a veces tiene para una persona emocionalmente implican una carga. Así es.
una frustración, una situación que ellos tienen que manejar y ellos se tienen que sentir que están preparados para manejarla. Así es. Y se trata de eso, no se trata de nada personal. Quizás esa persona le aprecia mucho, le ama, quizás usted es la persona hasta la más que confía, pero en ese momento puede haber una comunicación que la persona todavía ha decidido mantenerla en secreto. Y algún día puede ser que se la comunique, pero lo Claro. importante es que nosotros sepamos que tenemos que respetar ese espacio de privacidad en la persona. Y hoy quizás inicio con lo que es el principio de confidencialidad, que la semana que viene lo pudiéramos continuar, Me porque sé que parece. el tiempo nos apremia. Y es que nosotros como ministros no podemos divulgar la información ofrecida en la Así es. consejería, Así es. ¿verdad? Excepto hay unas limitaciones en la confidencialidad. Y dentro de esas limitaciones, algo que ampara nuestra ley, primero, que el rol del ministro se considere que haya sido en ese momento una comunicación no de amigo, sino dentro del marco de la consejería espiritual u orientación espiritual. Partiendo ahí, no se considera una comunicación confidencial o privilegiada si la persona la hizo en un rol de amigo. Eso es parte de lo que establece la ley. ¿Verdad? Interesante Muy interesante. porque a veces se están compartiendo en otros contextos y hay unas cosas que dentro de otros contextos no aplican, pero dentro del contexto de consejería espiritual, sí la comunicación que nos está brindando la persona debe permanecer estrictamente confidencial. Por eso, doctora, antes de que usted continúe, es importante que cuando los pastores y las pastoras establezcan un proceso de cuidado pastoral o de orientación pastoral, se pueda hacer desde una perspectiva formal, que tenga unas formalidades. ¿Por qué? Porque lo que se comparta allí se va a compartir entonces dentro de una experiencia de mi trabajo, de mi rol ministerial, y no de una conversación de dos panas hablando y salió, afloró salió, ¿verdad? Un tema o algo se dijo y va en eso que usted está diciendo. O sea, para mí es importante y siempre yo lo he visto de esa forma, que el trabajo pastoral debe tener, y cuando yo quiero tener un acercamiento con alguien y trabajar un asunto con alguien, lo haga desde una perspectiva formal. Exacto, sí, y que también dentro de esa comunicación, si la persona lo dice en un pasillo y hay 2 o 3 cercas que pudieron haberlo Sí, lo escucharon. escuchado, tampoco dentro de la ley eso se considera que fue una comunicación confidencial, porque habían unos terceros presentes. Entonces, si esa comunicación es revelada, no necesariamente fue el ministro quien la reveló, porque habían terceras personas presentes, que a veces uno puede pensar que no están escuchando, pero pudieran estar escuchando. Así es. Doctora, por ejemplo, en la oficina pastoral, los pastores deben de asegurarse que la oficina pastoral sea un lugar que lo que se habla, la conversación no salga exterior, que sea un lugar seguro para que la persona pueda tener un diálogo seguro y que su información es una información que queda en un ambiente de confidencialidad. No que yo esté hablando con alguien y se escuche por las paredes, por las ventanas, tú sabes. Tampoco puede ser que la información que me dan a mí como una revelación importante, yo la puedo utilizar en un estudio bíblico, en un sermón. No digo el nombre, no digo nada, pero estoy lanzando una información privilegiada que me dieron. Eso no es ético. Eso no es No lo ético. es. No lo es, y personas cuando saben que esas comunicaciones han estado presentes sin haberlas autorizado, porque hay personas que traen en un proceso de orientación espiritual al pastor una comunicación y le dice, si usted tiene que compartir esto como un testimonio, usted lo puede hacer. Ya la persona te dio la autorización. Claro. Pero personas que no han dado esa autorización se sienten muy mal y cierran las puertas para darse la oportunidad nuevamente
de participar de esa orientación. Sí, sí. La semana que viene, como parte de estos principios éticos, voy a profundizar sobre el principio de la confidencialidad y cuáles son los límites, cuando esta comunicación deja de ser privilegiada, para nosotros tenerla, ¿verdad?, presente y entonces poder saber cuándo se rompe ese límite, ¿verdad? Porque como todo, hay a veces unas excepciones que por el mismo bienestar de la persona o de otros es importante romper esa confidencialidad que tiene que ver, ¿verdad?, con aspectos de maltrato de menores, de personas de edad avanzada o cuando la persona quiere hacerse daño a sí misma. Y vamos a ver cómo el ministro puede manejar ese límite de confidencialidad. Me parece que es importante. La doctora Débora Juarbe nos está llevando por un sendero muy importante dentro de la tarea pastoral y nos está dando unas herramientas sumamente poderosas. Doctora, ¿cómo la gente puede comunicarse con usted? ¿Cómo la gente puede saber de su ministerio? Se pueden comunicar al 787-649-4037. 787-649-4037. Ahí a la orden. Está la doctora Débora Juarbe, una de nuestras invitadas. Recuerde que todos los lunes a las 7:40 de la mañana ella estará con nosotros y a la misma vez, si esto que habló la doctora te ha parecido, lo puedes ver en diferido porque queda grabado aquí en nuestra página. Pero también si quieres ver solamente el segmento de la doctora Débora Juarbe, ve a Jesús Semiday Ministries en YouTube. Te suscribes a nuestra página y allí puedes ver esta sección como las secciones anteriores. Óigame que lo que está presentando la doctora es sumamente importante. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta Un abrazo, que tengas un excelente día. Igualmente. Para la gloria.